Buenas tardes, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Un gran abrazo. Estamos aquí de nuevo encontrándonos en un nuevo programa, en un nuevo conversatorio de estos que a nosotros nos parecen fascinantes, muy interesantes y esperamos que, además de gustarnos a nosotros, a nosotras, sean un aporte. Porque buscamos eso, ¿ya? No quedarnos solamente en la anécdota, sino que mirarnos para el futuro y que vaya aportando a las nuevas generaciones, a las nuevas camadas, a las nuevas estirpes revolucionarias que tienen tanto por hacer, continuar el camino que se ha hecho durante mucho tiempo. Y cuando hablamos del camino que se ha hecho durante mucho tiempo, hablamos de hechos concretos, hablamos de historias concretas, hablamos de procesos muy concretos. Y en eso hoy día vamos a conversar. Nos acompaña del equipo de Réplica Comunista Patricio Lagos, que está aquí junto a nosotros, sobre todo en la técnica, pero muy también en la conversación. Y hoy día estamos conversando con Viracocha. Viracocha es un integrante, fue integrante de la Fuerza Central del MIR. Escribió un interesante libro sobre aquello que pueden buscar en ediciones Escaparate para quienes quieran adentrarse más del tema. Y si el libro ya no está, presionen a Escripción Caparate para que haga otra reimpresión porque el libro de verdad es muy útil. Entonces, sin más, quisiera preguntarle a Viracocha, ¿no es cierto?, que nos diga quién es Viracocha. Hola, muchas gracias primero por haberme invitado a este conversatorio y tengo bastante esperanza de que esto va a salir bien y va a producir efectos positivos. Mira, tú me presentaste como Viracocha, que era el nombre político que yo tenía en el MIR, y yo me llamo Eduardo Medina, eh, soy santiaguino y soy producto de la llamada oleada de la izquierda, ese fenómeno social, político y social de finales de la década del 60 y principios de la década del 70, que a mí me pilla en la enseñanza media y bueno, eh, sale Allende elegido, entonces se produce toda una situación política, una efervescencia. Entonces, bueno, ahí empecé yo a ser de izquierda, todavía muy general. Mi familia no era de izquierda. eh, entonces, eh, Después entré, por supuesto que con todo este fenómeno, entré a estudiar sociología en la Universidad de Chile el año 74. Exactamente. ¡Wow! A mí me pilló el golpe cuando estaba en cuarto medio. Desgraciadamente, y yo ya me había decidido que esto era lo que yo iba a estudiar. Después del golpe, por supuesto que la sociología ya no era lo que había sido en Chile. Pero bueno, ya estaba todo trazado, así que era cosa para echarle para adelante. Eh, Así fueron los primeros años de dictadura, viviendo, leyendo lo oficialmente nos enseñaban una cosa en la universidad y por detrás leíamos una serie de otras cosas. Eh, yo aquí tengo que decir una cosa que me marcó tanto a mí en mi vida como también mis decisiones políticas, es que yo tengo un hermano detenido desaparecido, era menor que yo, tenía 18, acababa de cumplir 18 años, era del MIR también, había entrado a estudiar filosofía en la Universidad de Chile y lo detuvieron y desapareció. Supimos de él, estuvo en ¿Cuál es el varias nombre de tu partes. hermano? Rodrigo Medina Hernández desapareció el 27 de mayo del 76. Y lo nombro esto porque esto es importante, ya lo voy a relacionar después con lo que sucede después en la Fuerza Central de Hermil, más adelante. Eh, pero lo presento aquí como parte de mi presentación. Después, tengo que nombrar que a fines del año 76 yo caí detenido, pasé por lo que se llama el cuartel Simón Bolívar, que era un cuartel de exterminio que ¡Wow! poco se conoce, y hasta donde yo sé no hay otro. El Mosito nombra que hay un sobreviviente, pero era un hijo de un miembro de la Fuerza Aérea que había caído por error, prácticamente lo habían llevado para allá. Que el Mosito lo nombra en una de esas entrevistas con un periodista, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero yo hice toda una declaración acerca de mi pasada por Simón Bolívar, está en el Museo de la Memoria. Y está accesible porque me preguntaron ahí, yo tuve que firmar unos papeles y todo, y puse que estaba completamente abierto para quien quisiera investigar y hacer otro. Y siempre con la esperanza de que algún día alguna otra persona me contacte acerca de esto, porque no hay nadie que sepa que haya pasado por el cuartel Simón Bolívar.
Y esto yo lo vine a saber mucho tiempo después, como está en las narraciones que tiene el Museo de la Memoria. Fue leyendo un libro de... Ah, dos cosas. Yo siempre había creído haber pasado por Grimaldi, pero cuando Ya. fui a Chile, yo fui a Chile en el año 2014, después de 33 años, y apenas llegué a Villa Grimaldi, me di cuenta que yo por ahí no había estado. Mm. Muchas cosas que eran distintas al lugar donde yo había llegado, pero quedó para siempre en la duda. Y cuando leo el libro del Mosito que se llama La danza de los cuervos, lee el libro del Mosito, el libro de Rebolledo que se llama La De danza Rolledo, de los sí, de Javier cuervos. Rolledo. Sí, Javier Rebolledo. Él vino a una gira aquí en Suecia, porque yo vivo en Suecia, todavía no había explicado esa parte que vivo en Suecia. Eh, Fui y compré el libro cuando él vino en esa gira, el año 2016 creo que era, y apenas lo leí me di cuenta que todo calzaba exactamente con el lugar que yo había estado. Entonces cuando yo fui al 2017 yo hablé con gente allá tratando de conectarme más, etcétera. Pero ese caché, eso es quizás parte de otro Otra, conversatorio. Otro Pero conversatorio que deberíamos hacer, ¿ah? No sé si te comprometo, porque efectivamente es la primera persona, el primer compañero que sabemos que sobrevivió ese, que no fue un centro de detención, sino que efectivamente un centro brutal de exterminio que fue conocido únicamente por el y, mocito que relata claro, el hecho, pues, uno de ellos mismos. por ejemplo, nadie había narrado, porque yo hablé con gente de la Villa Grimaldi, etcétera. Yo aparezco todavía en las listas de sobrevivientes de la Villa Grimaldi, pero esas son de antes que yo supiera de esto del cuartel Simón Bolívar. Por ejemplo, los perros que tenían jaurías con perros. Y nadie, cuando me dijeron lo de la gente de Villa Grimaldi y todo, nunca habían escuchado hablar a algún preso que hablara, que contara de perros y de jaulas llenas de perros, llenas, muchos. Me llevaron un perro para que me oliera y me lamiera cuando yo estaba vendado, pero yo calculo que era un perro grande tipo pastor alemán, de ese tipo peludo que me pasaba por los lados y me chupaba las manos. Y era una forma de intimidarme o de medirme hasta dónde. Y entonces, esas cosas, por ejemplo, eran para todo el mundo incomprensibles. Perros, ¿de dónde? Pero esta mujer, ¿cómo se llamaba la paca ¿se Ingrid acuerdan? Goldrock. Esa, Olderock, ella trabajaba en este cuartel Simón Bolívar. Y esa mujer era adiestradora de perros, como ustedes pueden saber. Entonces hay una serie de conexiones ahí. Pero bueno, A después, la que después quizás conversaremos, le llega eso sí, su hora. se le cayó, sí, le pasó un accidente. Eh, Después, Entonces, ¿tú eres detenido qué año? el 76 en diciembre pasó En por ahí. diciembre del Diciembre 76. 76. Yo Tú tenía ya eras 19 años. estudiante universitario, militando Sí, ya en el MIR. sí, sí. Perfecto. Y Realizando tareas de reconstrucción, me imagino, sí, en esos años, ¿no? sí, sí, porque todavía no había, no, perdón, yo no había entrado militar al MIR. Yo tenía contactos con el MIR, pero yo entré a trabajar activamente a principios del 77, de poco después de esto. Eh, y bueno, saltando un poco todavía, estamos como una parte de presentación. Yo hoy en día, después salgo al exilio, después de todo este periodo del cual vamos a hablar, en el año 83. Y desde ese entonces estoy radicado en Suecia, que fue el primer país que nos dio visa, porque en ese tiempo a los miristas y menos a los miristas que venían de la Fuerza Central no nos recibían en ninguna parte. Y quedé en Suecia. Y bueno, y ahí retomé la sociología, me doctoré, soy profesor en la universidad y hasta el día de hoy estoy trabajando. Yo ahora vengo de la pega. Comí rápidamente algo antes de empezar a hablar acá. Ya, Encantado. eh, ya, esa, 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 esa eso es esa es la primera presentación, así como de Claro, sucinta, rapidísima. y mi tema de investigación y con el cual me doctoré ha sido el desarrollo sostenible y medio ambiente. Y hasta el día de hoy trabajo en esos temas. Un tema Resumen, mucho más desarrollado allá que por estos lados. no sé si tan más desarrollado. Es distinto, hay diferencias, pero en las dos partes tú encuentras personas que ven el fenómeno y el desarrollo de esto de la misma manera. Lo que pasa es que acá en Suecia somos pocos los que lo vemos así como lo veo yo y allá son más los que lo ven así como lo veo yo. Pero quizá para otro conversatorio también. También, a mí se nos abren las puertas para bastantes conversatorios. Ya. Bien, pues, Eduardo Viracocha, cuéntanos.
sales del 77, imagino que sales del cuartel, de tu detención, te reintegra entonces al MIR ya a militar más formalmente, ¿no? En un cuadro, hay que repetirlo porque no todas las personas que lo escuchan, no todos los compañeros y compañeras conocen la historia, en un cuadro de profunda represión, ¿no es cierto? El MIR había estado golpeado, el MIR, hay que volver a decirlo también, había optado por la política de no asilarse, sino que resistir. El MIR no se asila y desde el primer momento asume la resistencia contra la dictadura, lo que provoca, entre otras cosas, también bastantes golpes represivos. Muchos detenidos, muchos asesinados, en los años 74, 75, 76 son terribles, pero hay un momento en que, y ahí nos dirás tú, en que empieza a provocarse una discusión al interior del MIR sobre la posibilidad de retomar la iniciativa política, al parecer, ¿no? De que eso, se estaba saliendo de la crisis, se estaba saliendo de la ola represiva. ¿Qué les hace tomar la decisión de y aquí nos va a contar cómo ingresa a la Fuerza Central? Te adelanto lo que quisieras que nos contaras, cómo ingresa a la Fuerza Central, cómo es esa decisión del MIR a la Fuerza Central. La Fuerza Central es una estructura muy distinta al resto del MIR. Cómo se da la discusión política, cómo se da el desarrollo de las operaciones, las decisiones, quién las toma. Ya, muchas preguntas, muchas cosas. Bueno, mira, yo tengo que decir, yo milité en el MAPU desde el año 72. Fui militante del MAPU del año 72 hasta el año 75 aproximadamente. El 76 prácticamente no tuve militancia, traté de acercarme al MIR, yo tenía dos hermanos miristas, mi hermano el desaparecido, le he preguntado, pero bueno, el año 70 y en el MAPU, como ustedes saben, el MAPU se quebró en la época al final del gobierno de Allende. Yo me fui, por supuesto, con el ala de Carretón, que era el ala de izquierda, porque entendía la cosa del poder popular, que también el MAPU, no solo el MIR, el MAPU también, el ala de izquierda del MAPU hablaba del poder popular. Eh, pero ingresé al MIR en la universidad el año 77. A principios del año 77 entro y yo tengo que decir acá que en el MIR las exigencias hacia los militantes fueron muy distintas en distintas partes de la organización. Yo tuve la suerte o la mala suerte de que se me pusieron exigencias demasiado grandes lograr para lograr la militancia. Cuando pasé de simpatizante, porque así uno entraba como simpatizante, cuando pasé a aspirante fue después de haber puesto una bomba. Entonces, cuando estaba en la universidad poníamos bombas de ruido que se llamaban en ese tiempo y pusimos varias, pero después de haber puesto mi primera bomba, me nombraron aspirante. En otras partes, en otros momentos y en otras épocas del MIR, y sobre todo cuando estaban los problemas de peleas fraccionales, prácticamente regalaban la militancia, se trataba de tener la mayor cantidad de militantes, aunque no. Y después para subir a militante, me pasaron a militante después de la primera operación en la Fuerza Central. Ahí recién logré mi militancia, formalmente. Entonces, por esto te digo, aquí hubo una serie de espera, voy a cerrar la puerta, por lo que pasa es que Sí, mi no hay contrato problema. salió. Voy a cerrar, espera, un minuto. Sí, sí. Eh, Ya, ahí. Interesante, me permite esa pausa, está interesante porque el esquema que tenemos efectivamente es distinto. Un partido muy estructurado, No, no, o sea, con fue. una sola línea y que los militantes, justamente, esto me golpea un poco así cognitivamente, porque la idea que tenía es que los militantes de la Fuerza Central eran miristas probados después de mucho tiempo. Sí, sí, en la Fuerza Central era distinto. Yo te hablo del MIR en general. En la Fuerza Central la exigencia era bastante alta, porque lo que llegó a la Fuerza Central era de lo mejor del partido, en el fondo. Llegaron los cuadros más claros, los más decididos, los que estaban claros respecto a la táctica y estrategia del partido, decididos a entregar la vida si era necesario, como se dice tantas veces como cliché, pero en la práctica sabemos que la mayoría la dio de verdad. Entonces, no, en la fuerza central la organización era bastante mejor, pero en el resto del partido funcionaba más o menos así. Eh, yo cuando estuve en la universidad en el MIR, poníamos panfletos, repartíamos cosas, de noche hacíamos algún rayado, y en el año 77 se organizó una demostración en contra de la dictadura, la primera que se hizo adentro de la universidad, con una marcha en que se marchó con una bandera negra a media asta con un crespón negro y esto causó, por supuesto,
fuimos llamados a fiscalía 7 estudiantes acusados de organizar esto. Eh, y fuimos expulsados de la universidad en el año 77. Entonces, se apeló a hacer esto de la expulsión. Y resulta Disculpe, que estos siete estudiantes eran militantes políticos. sí, habían 2 o 3 que eran demócratas cristianos incluso. Ya. No eran solamente de izquierda, habían otros que Mm. eran de izquierda, pero había un par que eran demócratas cristianos. Y por supuesto que se apeló y cambiaron la pena de expulsión por suspensión por 1 año. Pero de los 7, 6 solamente apelaron. Yo no apelé, sino que me decidí a profesionalizarme y me dediqué a luchar 100% en contra de la dictadura. Esto fue a fines del 78, cuando sale el veredicto. Y fuimos pasados a una fiscalía y por supuesto que el fiscal era un militar y entonces sabíamos que no iban a encontrar culpable. O sea, no cabía duda de que... Pero después cambiaron a todos los que apelaron, les cambiaron la pena por 1 año de suspensión. No, Y un mira, yo, paréntesis, insistiendo en la gente que no conoció la época, ¿eh? Estamos presentando una universidad intervenida militarmente con rectores delegados, rectores claro, nombrados, milicos, todo, y en el que por hacer una manifestación, los compañeros que se supone que la organizan pasan a sumario y con expulsión. ¿Ah? Por hacer una manifestación, y además una manifestación pacífica. En ese tiempo no habían posibilidades de hacer lo que se conoce como trabajo social, trabajo abierto, ¿no? no, te imaginas que para nosotros expulsión o suspensión por 1 año es una cosa tan suave en comparación a algunos que salieron esposados Mm. de ahí Desde mismo la misma universidad. y que nunca más se supo de ellos. Entonces, claro, esto era todavía eh, bastante suave en comparación a otras cosas. Pero como les digo, yo a principio del año 79 estudié hasta el año 78 y a principio del año 79 me fui me profesionalicé en el MIR. Me fui a la casa, corté contacto con la vía legal, no faltó mucho tiempo para estar buscado, porque apenas uno desaparecía, quedaba buscado, sobre todo los que éramos más o menos conocidos como yo, que tenía un hermano desaparecido, que había participado en la universidad, antes había salido un artículo en un diario en que me acusaban de mirista, etcétera, en la segunda, todo esto en la época de la dictadura. Entonces, eh, y bueno, así llegué a la Fuerza Central del MIR. Y participé el año 79 en las primeras operaciones que se hicieron. A esto tengo que contar que ya los primeros retornados del MIR con vistas a la Fuerza Central empezaron a llegar al año 77. Yo todavía no los conocía, yo estaba en la universidad, ni siquiera sabía que yo iba a terminar ahí. Pero en el año 79, cuando tuve contacto con los primeros, supe que ellos estaban ya hace 1 o 2 años. Bien, Eh, Gocha, te quería preguntar entonces, ¿qué es lo que es entonces, o qué es lo que era la fuerza central del MIR y cómo estaba compuesta? Ya, mira, existen 2 fuerzas centrales del MIR, porque hubo una fuerza central del MIR anterior que existió hasta el golpe y que fue aniquilada directamente después, y esta sería como la segunda fuerza central del MIR, como una reorganización de la fuerza central. Quizás haya habido algún miembro de la dirección que haya sido miembro de ambas, no estoy seguro. Guillermo Rodríguez sé que había estado en la primera también como miembro. Eh, Bueno, ya el año 79 es un organismo no autónomo, pero directamente dependiendo de la dirección del partido eh, y sin contacto con los frentes de masas. Siempre hubo contacto porque a través de ayudistas que nos proporcionaban cierta ayuda, siempre por ahí había un contacto con los frentes de masa y eso era por un lado era parte de lo que nos servía y nos daba fuerza para sobrevivir, al mismo tiempo que era un riesgo también. Y había que balancearlo bastante bien para transformar los riesgos en apoyo. Pero nosotros no teníamos contacto, la Fuerza Central no tenía contacto con la parte política del partido. Y esto fue uno de los tantos errores que cometimos, porque esto debiera haberse hecho de otra forma. Eh, yo creo que muchas veces conversamos nosotros que quizás la mejor forma hubiera sido haber convocado a determinadas operaciones militares y después inmediatamente desarmar la cosa y que cada uno se devolviera a sus frentes de masa donde se trabaja normalmente. O sea, eh, llamar para Entonces, circunstancias especiales. una especie de fuerza de tareas más que una fuerza central, porque fuerza Claro, porque central,
Mira, si el gran error del MIR fue que en la práctica la fuerza central del MIR como fuerza militar enfrentó a la fuerza militar de la burguesía, que era el ejército de Chile. Y no basta, no se necesita tener demasiados conocimientos para saber quién va a perder en esa guerra, donde ellos tenían no solo la cantidad de armamento y de milico, sino que todo el poder judicial y todos los medios de comunicación. O sea, estaba todo a favor del enemigo. Entonces, eh, enfrentar una fuerza así a la otra fuerza era absurdo. No era la forma de hacerlo. Pero quizás esto también lo podemos volver a tomar como conclusión un poco más Sí. adelante. Pero suena, Porque, ¿cuál era la tarea, la tarea de la Fuerza Central? No, Al menos te pregunto por la tarea declarada, ya porque a veces en nuestras vidas militantes aparecen como lineamientos, declaraciones, y que en la realidad no se ajustan tanto. Pero primero, ¿existía una función declarada, objetivos declarados de la Fuerza Central? la idea era que la fuerza central, como una fuerza de vanguardia, fuera mostrando que era posible organizar fuerza militar alternativa y, y que esto se fuera masificando, cosa que no sucedió como se había pensado o como se trataba de hacer. Pero lo que hay que decir también es que la fuerza central del MIR o esta idea está enmarcada en lo que nosotros le llamamos la estrategia de guerra popular. Y aquí no se trataba de tiros más, tiros menos, aunque sabemos que tiros más, tiros menos sí influye, pero se trataba de usar esta fuerza militar como parte de propaganda armada para poder masificar el accionar. Y en la medida que tú vas viendo logros en pequeñas acciones armadas, y esto no es difícil cuando uno es el que tiene la iniciativa, porque nosotros en casi todas las operaciones militares que nosotros hicimos, teníamos nosotros la iniciativa, nosotros elegíamos el lugar, la hora, el momento, cómo íbamos a llegar, cómo íbamos a actuar. Entonces así es fácil eh, tener resultados positivos. No siempre fue así, pero era más fácil. Entonces, esto iba a ir produciendo en las masas, se suponía, iba a ir subiendo el ánimo, iba a mostrar que era posible organizarse de esta forma, etcétera. Pero nosotros nunca fuimos a hacer ese tipo de trabajo. Nos quedamos Mm. encerrados y Por empezamos a tanto, quedar cada vez más aislados, además. por tanto, entonces, más que objetivo de enfrentar directamente la fuerza del enemigo, era más bien la idea de una fuerza guerrillera que fuese golpeando, generando estados de ánimo, desapareciendo, no entregando un frente permanente, ¿no? Y que pudiese servir para masificar la lucha política, militar, la lucha miliciana, y de ahí superar a un nuevo estadio en la lucha. Claro, claro, exactamente. Y lo otro que es importante recalcar acá es que en estos años que estamos hablando, fines de la década del 70, por ejemplo, el MIR era la única organización revolucionaria que existía en Chile. No había más. Era la única organización revolucionaria que se enfrentaba a la dictadura militar, implementando todas las formas de lucha, como nosotros decíamos. Teníamos una estrategia de toma del poder que los Ujú. demás no tenían. El Frente Patriótico no tuvo nunca una estrategia de toma del poder, por ejemplo, como tenía el MIR, y, y si es que desarrollaron algo similar fue bastante más tarde. Yo he conversado con compañeros del Frente después, incluso en La Habana, conté algunos, y claro, tenemos una visión muy similar a lo que sucedió, pero los compañeros del Frente están conscientes de que ellos entraron en este accionar mucho más tarde de lo que deberían haberlo hecho. Otro gallo cantaría si el Frente hubiera empezado a actuar 5 años antes, cuando nosotros estábamos en el año 79, 80, 81, que íbamos para arriba. Ahí necesitábamos que hubieran estado. Pero desgraciadamente, como la historia lo muestra, eh, el PC, puedo decir, ya no el Frente, sino que el PC eh, cuestionaba que las acciones que nosotros hacíamos realmente fueran hechas por la izquierda y se decía que decían que eran hechas por la misma dictadura. Entonces ya teníamos que trabajar incluso ya no solo en contra de la prensa burguesa, teníamos que trabajar en contra del resto de la izquierda que ponía en tela de juicio de lo que estábamos haciendo. Y yo tampoco podía llegar y decirle, mira, yo estuve ahí, o sea, te lo puedo asegurar, no se podía hacer. Entonces, eh,
Entonces, Ya, pero existía todavía esta idea de que o eran el caballo de Troya, ¿no es cierto?, que iba a ponerle piedrita en el camino revolucionario, o eran infiltrados, trabajaban para otro, en cualquiera de las dos formas eran, estaban trabajando para los dos intereses, por tanto no habían organizaciones del pueblo, desde el punto de vista de ellos, no habían organizaciones del pueblo capaces de hacer resistencia y pasar un poco a la ofensiva, que el pueblo no es capaz de pelear. claro, pero por eso yo vuelvo a insistir en que todo esto era posible porque nosotros teníamos una estrategia correcta que estaba delineada por Miguel, o sea, estaba delineada por Miguel Enríquez, y era la estrategia de la Guerra Popular Revolucionaria, que es un proceso prolongado de acumulación de fuerza. Es una cosa que nosotros teníamos que insistir, un proceso prolongado de acumulación de fuerza militar propia. Esto no es una cosa que se iba a producir un día para otro, nosotros sabíamos que no, esto es un proceso largo. Eh, y no fuimos capaces, simplemente no fuimos capaces, nos faltó capacidad, incluso capacidad para habernos podido poner en contra de la dirección del partido. Y que todo esto sucedió, todos los aciertos del MIR, pero también esto fue lo que jugó en su contra, es que teníamos una gran confianza en la dirección del partido. Y esto es imprescindible. En una organización revolucionaria es imprescindible de que la militancia tenga una confianza en la dirección, porque sin confianza en la dirección no llegáis a ningún lado. Pero esta confianza en la dirección fue ciega o fue más allá de donde debiera haber sido. Eh, y no nos permitió darnos cuenta a tiempo para poder corregir. Nosotros, en el libro sale ahí que gran parte de la responsabilidad de esto la tiene la dirección del partido, la tenía la dirección del partido, no nosotros militantes de base, sino que nosotros también en parte podríamos haber sido mejores, pero no teníamos el poder suficiente dentro de la organización como para haber hecho un cambio mayor. Sí, Pero la jefatura, dale pato. una pregunta referente a esto. Ya, porque vos en algún momento, Eduardo, mencionas que hay dos fuerzas centrales, ¿sí? La fuerza central de, digamos, que se empieza a construir en los 70, a principios de los 70, y la que tú participas después. Pero mi pregunta es, cuando se construye esa primera fuerza central, más el proceso de las milicias populares, hay toda una discusión que se da desde el año 69, con un documento que se llama Acciones de Masa o la construcción de una fuerza propia, ¿ya? Una fuerza militar. No me acuerdo el nombre del documento exactamente, pero Guillermo Rodríguez, en el tiempo en que militaba en las urbas, sacó un artículo a mediados de los 90 de eso. Y hay toda una discusión referente a eso a fines de los 60. Sin embargo, por la vía de lo hecho, se fueron construyendo las dos cosas. Se fue construyendo a través de las acciones directas de masa, se fueron construyendo milicias populares en algunas poblaciones, en algunas tomas de terreno, Nueva La Habana, ¿cómo se llama? Lo que después fue la bandera. Y entonces la pregunta apunta a que esta estrategia de guerra popular revolucionaria, ¿hay una adecuación de esta estrategia hacia el 78 con el plan 78, Una, una, o ¿una es qué? calco y copia de lo que se estaba pensando antes del golpe, antes del 73? Una adecuación. Patricio pregunta, lo que nos empezaste a escuchar es si había una adecuación en Adecuación, ya, 78 ya, o era lo ya. mismo. No, yo hasta donde entiendo, Patricio, tiene que haber habido una adecuación, porque la situación política a nivel nacional era muy distinta a fines de la década del 60 y principios del 70 a lo que era la época de la dictadura. O sea, ahí ya había una gran diferencia. Eh, Hasta donde tengo entendido, había sido además, todo esto había sido pulido por Miguel ya en los años 72-73. La parte de la estrategia no por Miguel solamente, yo aquí nombro a Miguel, pero habían otros compañeros más. Por lo tanto, la idea, hasta donde yo puedo entender, la idea es la misma, porque es la idea de la guerra popular, eh, un poder popular de masas, etcétera, y una fuerza militar propia. Todas esas cosas están presentes en ambos momentos, creo yo. Pero hay una adaptación, no es, yo creo que no es exactamente lo mismo. Yo no viví la primera, pero adivino que es así. Perfecto. Entonces, estamos en los años 78, ha pasado de alguna manera
la más fuerte de la ola represiva, y esto quizá un eufemismo porque nunca terminó la ola represiva durante la dictadura, pero el MIR decide rearticular la fuerza militar. Mi pregunta, en el mismo tiempo las milicias populares, ¿y a qué No, se debe? ¿Por qué esta decisión? eh, la Fuerza Central Militar empieza a operar el año 79 y 80 principalmente. Pero ya en el año 80 se decide que las milicias tienen que ser de verdad, ya no solo en papel, porque se hablaba de las milicias y en la práctica no existía mucho. Y como ustedes saben, Guillermo Rodríguez jugó un papel importantísimo en el desarrollo de las milicias por parte del MIR. Yo tengo que nombrar aquí que la única operación que yo participé junto con Guillermo fue en un reparto de leches. Repartimos leche en una población, un camión de Soprole. Primera vez en mi vida que yo manejaba un camión. No había jamás, nunca había manejado micro, auto, de todo, pero camión no me, que los compañeros reclamaban porque se caían atrás del camión. Yo nunca había manejado con un camión con unos frenos tan potentes, tenía frenos de aire en ese tiempo, con una potencia que yo jamás había sentido debajo de los pies. Y los otros compañeros adentro llegaban, en cada esquina que llegaban. Pero, o sea, para mí, haber hecho eso esa mañana muy temprano y que Guillermo estaba ahí, nos habíamos visto, pero era la primera vez que operábamos juntos en una cosa así tan. Además, un reparto de leche y de mantequilla, y de productos lácteos, íbamos dejando los pelotones en la esquina. Y la gente los recibía así, tenía toda una mística, o sea, era. Y por supuesto que de eso nos acordábamos el día que hicimos el lanzamiento del libro, los dos sabíamos dónde habíamos estado, y quizás el Pituto, quizás el Pituto y el Nancho también sabían que habíamos estado en esa. Pero no, estas cosas son importantes porque resulta que después que viene la dispersión del MIR, después de todas estas discusiones acerca de lo que fue, estuvo mal y menos, como ustedes saben, aparecieron muchas posiciones políticas distintas. Y sin embargo, no todos los compañeros cambiaron. Con Guillermo y con Sergio Hernández, el viejo Alberto, quedamos pensando más o menos en la misma frecuencia. Y es por eso que para mí tiene un valor importantísimo cuando Guillermo acepta hacer la presentación del libro. Guillermo jugó un papel importante tanto en la fuerza, pero sobre todo en las milicias, como eh, mil- Guillermo estaba encargado de las milicias en Santiago. Y Guillermo en ese sentido era como parte de la dirección, el viejo también era parte de la dirección, el viejo me refiero a Alberto. Entonces tenían otro manejo de la información que yo en ese tiempo no tenía. Pero ya, me perdí de dónde me había hecho la pregunta. Estamos justo hablando de eso, ¿ah? Estamos hablando de cómo, de que en el plan 78 en adelante se rearticula de la fuerza central, pero también hay un espacio de las milicias. Tú decías, la idea es que fueran existentes de verdad y no de papel, y nos contaba alguna acción, alguna dinámica que se estaba estableciendo. Haces también, y quiero hacer otro paréntesis, recuerdo a dos compañeros, Guillermo, y también a Alberto, compañero que está pasando por un mal momento de salud. No sabemos si le va a llegar este reconocimiento, pero para su vida, para su compromiso, para su militancia, un reconocimiento humilde desde nosotros, porque esta historia también es parte de su historia. Sí, Quiero plantear otra cosa completamente de acuerdo. también, que tiene que ver con esto, porque tú lo que contaba Eduardo, que originalmente tú habías militado en el MAPU y que lo importante del MAPU, si mal no lo entiendo, era la idea y la concepción de poder popular. ¿Ya? Y que marcaba esa diferencia entre el MAPU a seca y el MAPU obrero campesino y la división del 72-73 en el MAPU. Eh, esa eh, entiendo que sí, pero me interesa como poder profundizar en eso. Esa concepción de poder popular a ti también te llevó a militar al MIR. Esto, Y y cuál es la concepción que tú mira, tenías del MIR en com- ese momento. De poder- ya, mira, yo tengo que contar una anécdota también. En la época de la UP, yo militaba en el MAPU. Por supuesto que después que se quebró el MAPU, quedé con el MAPU de Gardón, que era el que tenía la idea del poder popular.
Pero ya antes, yo simpatizaba mucho con el MIR, ya de antes, ya de la época del UP. Incluso en el brazalete, en ese tiempo cuando uno andaba en las marchas y en las demostraciones, uno tenía un brazalete del partido al que pertenecía. Y el brazalete del MAPU, como ustedes, si recuerdan, es una estrella adentro de una bandera verde. Entonces el brazalete era verde con una estrella roja adentro. Por detrás, el brazalete, por el otro lado, por el lado inverso, tenía, era rojo y yo le pinté negro para abajo y quedó rojo para arriba y le pegué un paño blanco en la estrella. Entonces, dependiendo en qué marcha estaba, yo me daba vuelta el brazalete. Y hubo una vez que yo estaba en la secundaria, iban todos los estudiantes y la mitad de la marcha decide, era contra el embargo, era el embargo del cobre en no sé cuántos puertos por otros lados, se decide ir a apedrear la embajada norteamericana. Y yo iba marchando con el MAPU y les dije que yo iba a ir para allá y el MAPU dijeron que el MAPU no iba a pedir a la embajada norteamericana y dije que sí, que a mí me parecía que era lo correcto que había que hacer ahora. Y me doy vuelta el brazalete y seguí con el MIR a apedrear la embajada de Estados Unidos. No me arrepiento hasta el día de hoy, no me arrepiento de haber ido a apedrear la embajada de Estados Unidos, la verdad. Eh, Así que, mira, yo ya tenía una simpatía por el MIR, yo entendía la parte del poder popular, yo sabía que estaba correcto. Yo no sé por qué me demoré tanto tiempo en llegar al MIR. La verdad que yo debería haberme pasado ya en aquella época. Eduardo, después vamos a seguir, pero aprovechando esta pregunta que te hace Pato y lo que nos estás contando, eh, estamos en época de resistencia, e incluso en la época de la Unidad Popular existe un polo revolucionario, existen hartas organizaciones. ¿Era necesario tener tantas organizaciones o debió haberse convergido a una unidad como ya lo hizo el 65 el MIR, que también es fruto de la convergencia de distintas organizaciones? Esta, por supuesto, es una opinión personal que te pido, ¿no? O sea, si hubiera sido mejor que hubiéramos convergido, menos, es lo que tú piensas. A eso, ¿Hubiese sido necesario, hubiese sido necesario, se requieren muchas organizaciones o más bien organizaciones fuertes? yo soy leninista, por supuesto que yo pienso que la vanguardia es la organización fuerte. Pero, y no sé cuántas, si alguna organización, quizás la más fuerte, es capaz de agrupar a todas las demás organizaciones revolucionarias, es totalmente correcto, si de eso se trata, la acumulación de fuerzas. Y, pero nosotros no logramos eso. Acabo de decir que yo encuentro que no había más organizaciones revolucionarias que luchaban directamente en contra de la dictadura en este periodo. El frente aparece un poco después. Eh, Así es que difícilmente había más a quienes agrupar. Así que, y cuando ya el frente surge, era cuando ya nosotros veníamos cayendo. El año 83 es cuando ya le pegan el golpe letal al MIR. Y es justamente cuando empiezan las protestas populares y empieza otro auge, que todo ese movimiento fue en parte también producto de lo que nosotros habíamos logrado hacer durante estos años, si esas cosas no se producen en un vacío. O sea, el año 83, cuando empiezan las protestas populares, ya parte de eso venía con lo que nosotros habíamos venido haciendo en los últimos años. Claro, o Habíamos sea, fluido. tú me lo dices, las protestas empiezan fuerte en mayo del 83 y el accionar, la reofensiva o la retoma de la iniciativa del MIR comienza desde el año 79, en condiciones de una dictadura feroz. Pero empiezan a haber, por tanto, expresiones del pueblo lideradas, dirigidas por compañeros del MIR a través de las milicias populares, a través de los frentes de masa, tú no hablabas algo de los frentes de masa, y a través de la fuerza central. Entonces, una combinación de fuerzas, al menos en lo teórico, que cumpliendo cada uno, me imagino, su función, pretendían desarrollar esto que nos hablas de la estrategia de guerra de todo el pueblo. Y esta estrategia de guerra de todo el pueblo, ¿qué buscaba? ¿La derrota de Pinochet y la restauración de la democracia? Para nosotros era la toma del poder y el inicio de la construcción del socialismo. Claramente, para nosotros no se trataba de volver a la democracia burguesa. Definitivamente no. Yo jamás habría arriesgado, weón, el pellejo para volver a la democracia burguesa. Eh, y, y una pregunta que me hizo una mujer que puede haber sido madre en el día que hicimos el lanzamiento del libro ahí en la Biblioteca Nacional, que cómo nosotros hacíamos esto así. Y mira, yo le dije, mira, por un lado,
estábamos convencidos que teníamos una estrategia correcta, la estrategia político-militar del partido era correcta, estábamos convencidos de eso. Teníamos confianza en la dirección del partido. Y por eso es que éramos capaces de salir todos los días armados, porque nuestro armamento era, yo, todos teníamos una pistola y una granada de mano, y eso era el armamento básico de la cosa. Así que apenas a veces, depende a dónde iba, podía llevar una metralleta o algo en un bolso también. Pero todos los días uno salía armado en la mañana sin saber si en algún momento del día tenía que ocuparlo y si volvía ahí vivo. Si es que volvía vivo era mucha suerte, porque la mayoría de los compañeros nuestros que les tocó desenfundar su arma cayeron porque eran como 20 contra uno. Entonces, eh, si es que alcanzabas a pegar un tiro. Creo que hubo compañeros que no alcanzaron ni siquiera a pegar un tiro. Entonces, pero éramos capaces de hacer todo esto porque estábamos convencidos que íbamos a ganar. La verdad es que si yo no hubiera estado, no convencido que íbamos a ganar, siempre te queda la duda si realmente vamos a ganar o no, pero la posibilidad existía, la veíamos como posible. Y en eso, si era posible, bueno, nos jugábamos por hacerlo. Y estaban, yo creo que todos los compañeros que estábamos en esa época estaban convencidos de lo mismo. O sea, si no, nadie se habría arriesgado así si es que no hubiéramos creído que teníamos la posibilidad de ganar, de derrocar a Entonces, la dictadura e iniciar un proceso de construcción socialista. entonces, no habla, entiendo yo, corrígeme si no es así, de algunos elementos fundamentales, ¿no? Una estrategia político-militar correcta, confianza en la dirección de la organización y una mística militante que te indica que es el momento y las tareas hay que desarrollarlas porque es posible la victoria. No solo la mística, los cuadros, porque eso también es lo que nosotros teníamos. Un grupo con mucha experiencia, no solo militar, mucha experiencia política militar. Todos los compañeros que llegaban ahí llegaban de haber tenido una larga trayectoria política. Piensa el Guillermo Rodríguez, que lo hemos nombrado aquí varias veces, cuando escribió ese libro que es como una especie de autobiografía, pero es presentando al MIR en el fondo, desde la década del 60 para adelante. Es toda una cantidad de experiencias políticas del Guillermo, después llega él ahí a la fuerza, y todos venían así, porque Alberto había tenido, era del Partido Socialista, y lo pilla, el golpe lo pilla en Cuba, en una instrucción, él estaba en instrucción por el Partido Socialista, y lo pilla el golpe allá, antes de retornar. Entonces eran todos compañeros. Ah, esto es lo otro que decía al principio que quería relacionarlo con la desaparición de mi hermano. Nos dimos cuenta, cuando estábamos enfrentando a nuestro pequeño aparato en contra del ejército de la burguesía, otra cosa era que el enemigo se dio cuenta antes que nosotros. Nuestros miembros de la Fuerza Central tenían tres fuentes principalmente. Una eran familiares de desaparecidos, es decir, compañeros o las personas que tenían el dolor más grande o más fuerza para poder combatir, o sea, familiares de desaparecidos, expresos políticos. Claro, si te torturaron hasta tal punto que sé yo, vos decís, no, ahora, puta, ahora vamos de vuelta. Po. Y la tercera, expreso, y retornados, los retornados de afuera. Y esos eran compañeros, muchos de ellos eran expresos políticos también, pero los retornados tenían un nivel de entrega y de sacrificio, no cualquiera retornaba. De los miles de chilenos retornaron un puñadito así. Así que, entonces, claro, teniendo, ese era el cuadro, esos eran los miembros de la Fuerza Central. La mayoría eran de ese tipo de compañeros. Ex milicos también, habían ex milicos, ex marino, ex de la FACH o del ejército. Entonces, a la dictadura no le costó mucho al final encontrar cuál era el cuadro, cómo eran estos tipos de... Entonces, claro, con ese tipo de compañeros era también fuera de una estrategia correcta, fuera de la confianza en la dirección del partido y un grupo de vanguardia de cuadros que estaban dispuestos a hacer esto. Pero era un grupo, por tanto, por lo que tú nos cuentas, no difícilmente encuadrable. Entonces, por tanto, porque estaba pensando cuando nos contaba, no estaba pensando que efectivamente las acciones del MIR, en las acciones del MIR hubo pocas en que hubo fallas operativas que provocaron
enfrentamiento y detención de compañeros. Las detenciones, fundamentalmente, quizás en uno de los triple asaltos, sí hubo un enfrentamiento, en algunas otras operaciones, pero la mayoría de las bajas, de los asesinatos que hay de compañeros y compañeras del MIR, son a través de un trabajo de inteligencia y el montaje de falso enfrentamiento. O sea, ahí hay una labor que es fundamental en la historia represiva. Ya, y para la dictadura no era difícil empezar a rastrear, a ver qué familiares de desaparecidos no están, qué familiares de desaparecidos están desaparecidos, o sea, los que se Mm. habían clandestinizado. Y Cecilia no le era difícil, Radrigán, Arcadia no le era Flores, difícil, tú. claro, 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 justamente, o sea, hay varios, ¿sí? Yo te puedo nombrar más también, hay otros más que, y algunos que no sé ni cómo se llamaban siquiera. Entonces, como te digo, yo al poco tiempo que yo me profesionalicé, llegaron a la casa de mi madre y la tenían chequeada y estaban ahí esperando y que mi vieja, a veces yo llamaba por teléfono y en ese tiempo yo podía llamar por teléfono y hablar máximo 2 minutos, porque los aparatos represivos podían llegar, rastrear una llamada telefónica y llegar lo más rápido en 3 minutos. Se suponía que un poco más, pero 3 minutos era lo más rápido que podrían haber llegado. Entonces yo con mi vieja la llamaba, hablaba 2 minutos y me cortaba el teléfono, me subía y siempre hablaba de la esquina de Pedro Valdivia con Irarrázaval, hablaba ahí donde pasaban muchas micros, para poder tomar la primera y cuando la llamaba me decía, mijito, no venga, aquí están, allá afuera están, ¿sí? ¿No? Vieja, ¿no? Entonces, esto existía así, te estaban buscando, existía el terror, los miembros de la familia, pero ya estábamos tan localizados que era fácil rastrearlo a todos los ex milicos, todos los que habían sido miembros de las Fuerzas Armadas, de la FACH, y ya no estaban en ninguna parte, bueno, era fácil saber dónde estaban. Sí. Yo te nombraba esos compañeras, compañeros, porque me parece que es importante que no olvidemos, ¿ah? Que no olvidemos que esta historia está hecha por hombres y mujeres concretos, en que la historia oficial pretende hacernos olvidarlo. Y cada vez que podamos, ¿no es cierto? Me parece que es importante que los nombremos, los traigamos para acá, porque de alguna forma también tienen que estar en los combates futuros. Que su nombre no los borre la historia, sino que podamos reivindicarlo cada vez que podamos. Como tú dices, son muchos más, son cientos y cada uno, cada una tan valiosa como los otros, pero son los que nos vienen a la memoria y saludamos a los que ya no están y a los que están con el mismo cariño y con la misma fuerza. Cuéntanos, ¿se decide hacer algún tipo de acciones en especial, ¿no? Eh, Era en un principio, tú decías, el diseño de acciones más bien de propaganda armada, que fuesen guiando, que fuesen estableciendo un cierto estado de ánimo. Pero también se empiezan a hacer otro tipo de acciones. Algunas, me imagino que necesarias las recuperaciones bancarias, porque esto hay que financiarlo, pero también se hacen algunas acciones ofensivas como Ingrid Olderock y Roger Vergara, ¿no? Sí, eh, bueno, las acciones de ajusticiamiento de torturadores o de eso, esa es fácil entenderla y no necesitan mayores explicaciones. Pero yo quiero decir que las de propaganda armada eran bastante buenas, porque repartir pollos, una camioneta de pollos, tenían una recepción grande dentro del público. Los apagones, cuando nosotros hacíamos apagones y volábamos torres de alta tensión, generalmente eran no se dice colaboración, se dice en coordinación con las milicias. Entonces ahí estaban las milicias que salían a pintar. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero tenían que organizarse para salir a rayar. Y cuando se dan cuenta, por eso teníamos que salir a rayar, estaba todo oscuro. Así que, eh, entonces, ese tipo de acciones, los apagones en coordinación con las milicias, eh, y ¿qué otras me nombraste? Otra, ya no me acuerdo qué otro tipo de acciones hay, pero la idea, Pero ¿ustedes hacían alguna acción de propaganda en el centro de Santiago, donde habían bombas panfletarias, ¿no es cierto? O sea, mecanismos que hacían que salieran panfletos, se tiraban lienzos. pero eso era cuando, no, eso no era parte de la fuerza central, eso era parte, yo hice de eso cuando estaba en la universidad, que tirábamos lienzos para abajo de los puentes, de los pasarelas arriba, etcétera, o de esas cosas que explotaban, que no era explosivo, sino que eran otros mecanismos para que tiraran los panfletos y volaran.
para mí eso era parte cuando estaba en la universidad. Yo creo que eso después lo siguieron siendo la parte de las milicias o quizás grupos organizados a nivel de masa. En la fuerza no estábamos ahí. Pero decían las acciones financieras. Sí, Acciones hubo financieras, famosas, exacto. Fueron, los triple asaltos, por ejemplo, que fueron unas sí, acciones audaces que no estaban en la planificación, no estaban en la mente de las fuerzas represivas, no pensaban ya, que hubiese esa claro. capacidad. El primero que hicimos ahí en Santa Elena, son tres bancos, se sacó casi $1 millón en diferentes tipos de cosas. Con eso se compró principalmente una clínica clandestina para poder curar a nuestros heridos. Desgraciadamente la clínica costó la mitad casi del millón, casi medio millón de dólares. Pues están, tú sabes que los precios internacionales tienen puestos en el lugar, etc. Y la clínica esa no alcanzó a durar 6 meses. Cayó en manos de la dictadura menos de 6 meses después. Mm. Eh, pero para nosotros era una cosa muy importante de lograr. Se necesitaba para pagar además los arriendos, las fachadas, etcétera. Después, el segundo asalto de Santa Elena, que a ese se le puso de nombre Nunca Más, se llama. Nunca Más era porque lo íbamos a hacer por segunda vez, igual que la Y primera, nunca más. y Nunca Más por eso. El segundo se llama Nunca Más. El primero no me acuerdo cómo se llamaba el primero, pero cuando a mí me lo presenta. Yo venía haciendo una serie de críticas y viene un argentino, el Flaco José, que era miembro de Mm. la dirección del partido, y me explica, vamos caminando, y me llevó para esa zona de allá. Ah, y andábamos en un vehículo, y empezó a tomar unos tiempos y unas horas, y quería medir unas horas, y después me dice, ¿te acuerdas de Pando? A vos te gustó Pando, ¿no? Para los compañeros que no saben, Pando fue una operación de los uruguayos que se tomaron un pueblo entero y se tomaron todo desde la tenencia de la policía hasta un banco y todo. ¿Te gustó Pando? Y yo ahí vengo a despertar así, miro al flaco José así. Sí, me gustó Pando ya. Bueno, esa era la primera. Pero después seguimos con los asaltos. En Irarrázaval se asaltaron otra serie de bancos, además que debieron haber sido más. Porque resulta que el banco que me tocaba a mí no pudimos asaltarlo porque no llegó el vehículo. Y no llegó el vehículo porque resulta que se empezó a practicar una nueva modalidad de que ya eran las fuerzas de masa las que nos proveían de cosas a nosotros de la fuerza central. Pero esto todavía es con una idea muy elitista. Ellos nos iban a proveer de las cosas. Entonces, para la operación, en vez de que nosotros tuviéramos que ir a buscar un vehículo temprano, después, porque al principio hacíamos desde todo, desde ir a buscar el vehículo, pintarlo, entonces íbamos a tener compañeros de otras partes. Pero resulta que nos fallaron, no sé qué es lo que falló, las llaves, que no encontraron las llaves, no sé cómo fue la cosa, y quedamos sin vehículo y tuvimos que irnos más que rapidito porque la zona se copa rápidamente de polizontes y nosotros con todo un armamento todo tuvimos que apretar cueva, como se dice, antes que, O sea, en Irarrázaval uno de los bancos no se hizo. claro, claro, se hicieron otros tres, pero eran cuatro en realidad. Eran cuatro, era un Sí, y más, cuádruple asalto. más la central de taxi que había ahí, que era una central de taxi con una antena muy alta que queda en la esquina por el lado de Macul, que también se saltó para que no pudieran llamar de ahí, para cerrarle la comunicación, se hizo. Y en esas operaciones cuentan un poco, ¿ah? Me parece, estamos pensando en calles grandes de la capital de Chile, operaciones múltiples. Esas operaciones entiendo que las hacían caracterizados también, ¿no? Algún compañero que estuvo caracterizado como Paco, otros como estudiantes secundarios. Sí, porque en uno de los bancos iban vestidos de Paco y que se agarraron a tiros con Pacos de verdad. Y que la gente después en la tele decía que ellos no entendían cómo habían Pacos que disparaban a Pacos. O sea, se estaban agarrando entre los carabineros, decían. Entonces, eh, sí, 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 habían caracterizaciones bastante buenas en muchas de esas veces. Y, y errores también, que no sé si nosotros cometíamos errores. Muchos. Había un compadre eh, que el caremalo, que se acostumbraba, usaba la pistola atrás, en la cintura atrás, por la espalda atrás. No sé por qué siempre usaba la pistola de él ahí. Era ex milico el caremalo, era marino. Y resulta que ese día iban entrando a un banco y se acuerda que tenía la pistola atrás y justo detrás de él había quedado el guardia azul, pues y se tuvo que darse vuelta, porque ya el guardia azul lo miró y vio que tenía una pistola atrás, pues. Esos errores así que hoy en día lo encontramos errores hueones, pero no sé, así
si los compañeros de la Fuerza Central no eran ninguno, era perfecto. Excelente, el Carepal, un excelente compañero, murió como tenía que morir, digamos, desgraciadamente. Excelente en todos los planos, como padre, como familia, como todo. Pero que se le olvidó una pistola atrás, se le olvidó, pues, bueno. Entonces, había una planificación minuciosa, pero siempre hay situaciones que están fuera de la planificación y ocurren. Claro, que en inglés le llaman shit happens. Las cagadas pasan, pues, bueno. Igual pasan. Así que, y de esa Exactamente. nos reímos hoy en día, muchas veces nos reímos de ese tipo de cosas, pero hay algunas que son tristes porque murieron compañeros con cagadas así, pues bueno. Sí. Perfectamente. Mira, está avanzando el tiempo, ¿ah? Está Ya, avanzando el tiempo. dime. Te quería proponer, otra vez se lo hemos dicho, yo no sé cómo estás de tiempo tú, como para que, porque no estamos llegando al final de esta historia, ni mucho menos, si fuese posible que lo pudiésemos continuar en otra ocasión, tuvieras tu tiempo para que hacer otra ronda de conversación, porque nos está faltando y quisiéramos entrar en otro periodo. Estamos recién en el año 81, 82. ¿Ah? Falta tiempo para contar. Entonces, primero, antes de hacerte una pregunta pequeña, sin comprometerte obligatoriamente, si hubiese la posibilidad de que siguiéramos conversando. Sí, existe esa posibilidad, porque la idea también era ver cómo esta experiencia puede usarse, cómo se pueden sacar experiencias de esto para, para fortalecer el trabajo de hoy. Y esa es una cosa en la que yo no tengo claro tampoco qué decir frente a eso, porque como no vivo en Chile y estoy separado de esta situación hace mucho tiempo, me es difícil, Sí. pero podría entregar elementos que otros ustedes u otros compañeros pudieran tomar para, sobre todo la Yo, parte del elitismo que teníamos en el partido, la separación de las masas, toda esa parte que es súper grave como errores, si se puede decir así, porque nos costaron. yo creo que ya se han dibujado muchas cosas que habrá que profundizar efectivamente, pero que son útiles para hoy día. Me parece que una de ellas es que son estos pilares, me parece, ¿ah? Que fundamentales, que tú nos planteabas, una estructura de militantes, de cuadros capaces, convicción, estrategia, confianza en la dirección. Son elementos que hay que recuperar, ¿no es cierto? Una organización, diría yo, una organización de fracciones, una organización que cada grupito va para donde quiera ir, difícilmente puede transformarse en una organización que pueda aportar decisivamente a la lucha revolucionaria. Pero no aislar a un grupo de este tipo del resto del partido o el resto de las masas. Ese fue uno de los errores, haberlo aislado, haber quedado con un grupo de élite y un grupo excelentes compañeros, pero solo y aislado no tienen la fuerza que podrían haber generado si hubieran estado metidos en otros frentes. Porque si hubiéramos estado metidos en otros frentes desde el principio y nos hubiéramos agrupado solamente para hacer algunas determinadas acciones y después volverse, cuando empezaron las protestas, nos habría pillado a todos en los frentes de masa y otro gallo cantaría. Sí. Claro, ahí Entonces, habría tú sido otra estás, cosa. entiendo, que estás planteándonos que la lucha por la revolución, aunque requiera, y sí requiere cuadros decididos, no se puede hacer sin las masas. Sin contar con las masas no hay posibilidades de triunfo. No, porque la revolución la hacen los pueblos, no la hacen. eh, eh, el Lenin no hizo la revolución solo, ni el Fidel la hizo solo. O sea, que hay que hablar aquí, son pueblos, que se necesitan compañeros de vanguardia que sean capaces de dirigir, claro, y de agrupar, aglutinar fuerzas y mostrar el camino, etcétera. Claro, sí, todas las revoluciones necesitan esos hombres también, pero, pero tienen que estar juntos, no separados ni aislados. Esto tiene que ser un trabajo codo a codo. Ujú. Sí, Muy, yo, muy cierto. referente a eso, de los pueblos, estoy hablando no solo de la masa, sino de los pueblos, también hay como la idea de que hay dos momentos como de pleno internacionalismo, por llamarlo de alguna forma. Uno en los 60-70, con la constitución de las olas, ¿no es cierto? Y la participación de distintos militantes, de distintas organizaciones en distintas experiencias revolucionarias, la formación en Cuba, en algunos casos, con lo que después se generaría el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
los compañeros del MAPU también en El Salvador, ¿no es cierto? Y que algunos de ellos después aportarían en la constitución del MAPU Lautar. Y después también hay como una serie de secundarios, por decirlo de alguna forma, que es más desconocido, pero una serie de secundarios de los 80 que también después tienen su experiencia en Centroamérica y en otros lugares, principal, no solo en América Latina, pero principalmente en América Latina. Entonces, mi pregunta es, en este periodo 70-80, o sea, fines de los 70, principios de los 80, además del tema formativo, eh, ¿hay estas experiencias de internacionalismo revolucionario, por llamarlo de alguna forma? O sea, tú mencionaste a un compañero argentino que hablaba de Pando y con la experiencia de los Tupamaros en Uruguay. ¿Hay en este momento, más allá de la operación Retorno y de la formación, hay alguna experiencia internacionalista? Mira, yo no las conozco personalmente porque yo sé que el MIR, con Edgardo Enríquez, que fue enviado pues, justamente en esta, no recuerdo cómo se llamaba el grupo, pero justamente a ese trabajo para unir fuerzas con otras fuerzas revolucionarias latinoamericanas desde el Cono La, Sur. la coordinadora revolucionaria del Cono Sur, Eso, la con los coordinadora revolucionaria se RTR. llamaba justamente. Y ese tipo de trabajos existía. El compañero argentino que estaba con nosotros, el flaco este, se quedó en Chile y hablaba chileno. Eso es una cosa que a mí me llamó, a mí me tuvieron que decir que era argentino, porque yo no había cachado que era argentino. El tipo hablaba chileno, pero aprendió a hablar chileno porque si no, en el primer encuentro con los pacos lo iban a huevear quién era. Entonces, eh, pero un compañero, te digo, mirista de adentro de corazón, él fue miembro de la dirección del partido, el flaco José. Eh, Así otros compañeros que salieron, yo conocí acá afuera un compañero que había caído con el M-19, no, sí, con el M-19 en Colombia, había estado preso un tiempo allá y cayó en un trabajo del MIR haciendo allá. Y cae preso en otro país. O sea, esto existía en diferentes. eh, Cuando yo salí del país, salí hasta Argentina, que por lo demás fue el primer mirista que salió por Pudahuel, en avión, eh, para probar. Pero resulta que cuando llego allá, me dicen que la situación está tan delicada que hay compadres los que no los habían pescado en Buenos Aires y los habían tirado al suelo de un auto y se los llevaban de ahí de vuelta hasta Santiago, igual como te agarraban a ti en una parte de Santiago para llevarte hasta Villa Grimaldi, así te. Entonces, eh, tanto las fuerzas represivas como los compañeros nuestros, esto es una cosa internacional. Aquí, y las fuerzas represivas, cómo pasaban un compañero debajo de la cuestión, claro, porque estaban coludidos con los otros milicos argentinos, así que no tenían problema. Creo que un compadre en esa época se salvó porque resulta que un gendarme de la gendarmería argentina estaba borracho y les dijo: ¿y qué llevan ahí? Ay, ¿qué está haciendo ese weón debajo ahí, tapado en el auto, tapado con una frazada? Sáquenmelo para acá. Y era porque ese compadre está contando la historia porque había un gendarme borracho, si no, no la cuenta, weón. Así Bien, que, estamos conversando con Eduardo Medina, con Viracocha, que nos cuenta como protagonista, nos cuenta desde la primera línea la experiencia de la Fuerza Central del MIR en aquellos años de la dictadura. Nos queda por conversar, ya afortunadamente hemos comprometido a Viracocha para una nueva oportunidad en que probablemente conversaremos sobre esta otra fase, ¿no? La fase de contraofensiva también, que va desde el 81, 83, el debilitamiento extremo de la Fuerza Central del MIR, las críticas que Viracocha y otros compañeros pueden tener, el desenlace, qué pasa con el MIR allá en el 85. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que conversar, siempre con la idea de que esto vaya siendo útil para nuestro futuro. Te quiero agradecer, compañero Viracocha, ya comprometido, no sé si quieres decirnos algunas palabras no finales porque esto no termina aquí. ya, no, mira, habría mucho que conversar. Podemos nosotros mantener el contacto para ver si podemos darle algún foco nuevo o algunas partes que sean, eh, pero
y de la parte posterior. Si después cuando yo salí del país seguimos trabajando acá, nosotros juntamos un montón de plata acá en Suecia los primeros años. Y el otro día encontré una boleta escrita por Guillermo Rodríguez que recibe la plata desde la cárcel y dice para compañero Eduardo Medina, ese está escrito con mi nombre verdadero porque iba desde acá. Y, y ¿sabes qué? Lo tengo y digo, ¿y qué? Yo ya estoy viejo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sabes qué? Lo voy a meter en un sobre y se lo voy a mandar al Museo de la Memoria, porque son documentos históricos. Sí, exactamente. Hay un museo de la resistencia también. Yo creo que y hay todo un esfuerzo por hacer, por recuperar la historia esa de lucha, no solamente la historia de dolor que existió, pero también hay una historia de lucha, de compromiso, de esfuerzo, de convicción, que hay que recuperar, hay que volver a escribirla, y, insisto, porque es nuestra obsesión, para que sea útil para la lucha del futuro, para construir hoy día, para aportar, para empezar a dar alguna respuesta a todas las preguntas que las nuevas capas de revolucionarios, revolucionarias se están haciendo. Y hay muchos otros temas que conversar, porque, por ejemplo, el compañerismo, o sea, el aprecio, cuando uno quería a los compadres, toda esa parte está como borrada en esta cuestión, ¿verdad? Los compadres de la Fuerza Central, bueno, se agarraban a los tiros, morían a balazos, pero está la otra parte de camaradería, hay una serie de anécdotas y cosas muy simpáticas, muy angustiantes entre todas las cosas, angustiantes, personas, relaciones familiares desastrosas que quedaron por cagada, o sea, me refiero yo, hay una serie de situaciones que se pueden conversar para ver, para, más que nada para mostrar de que todos estos eran compañeros muy humanos. No eran milicos, eran compañeros muy humanos. Totalmente humano, ¿no es cierto? Claro, claro, Totalmente humano. bueno, el mejor ejemplo de todo esto es el Chepo, weón, para que estamos con. Claro, Sí, una escala superior en la humanidad a la que nos claro. invita a esa difícil tarea de intentar ser esa escala superior en la humanidad, no fácil hacer, pero que algunas han caminado y han recorrido. Tratado, han tratado, sí. Eh, Eduardo Ya, Beagocha, como decía, un gran abrazo y nos estamos viendo. Pato, para despedirnos. igu- igualmente, igualmente. Sí, Tú después muchas gracias por la entrevista, genial la conversación y nada, hay que seguir en esta tarea de seguir conversando, recuperando la memoria y también ver cómo eso nos sirve para las experiencias que se van gestando ahora en este siglo XXI, en esta década. ¿Viste? ya. Y muchas gracias por haber tenido acceso al foro que ustedes tienen aquí en este. Muchas gracias. Así, los invitamos, compañeros, compañeras, a unirse, a suscribirse al canal. Tengo que hacer publicidad también de réplica, para que podamos llegar a más gente. Esto no está monetarizado, no tiene la intención de monetarizarse, pero sí de que pueda llegar a más personas y eso únicamente con la difusión. Les invitamos también a que difundan y, una vez más, a que comenten, hablen, nos critiquen, debatamos, porque la lucha de ideas es fundamental, y esa es una parte fundamental del aporte que nosotros queremos hacer desde aquí. Pato, Eduardo, desde Réplica Comunista, les abrazamos y nos estamos viendo muy prontamente. Saludos. Gracias.